Hola, ¿cómo están ustedes? Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, vine una vez más a compartir con ustedes una enseñanza bíblica. Me van a disculpar un poco, pues estoy un poco ronco. Eh, Quien habla con ustedes es su anfitrión Julio, como siempre. Ustedes habrán escuchado muchas veces eh, por distintos programas, ya sea en la red o también asistiendo a algunas iglesias de carácter evangélico, hablar a algunos hombres del Señor con mucha seguridad y certeza, refiriéndose al mensaje o a la constitución de su iglesia, que normalmente tiene muchos seguidores, en algunos casos son mega iglesias, es decir, con grandes construcciones, y estos pastores o hombres del Señor dejan soltar una imagen, perdón, dejan soltar una frase que para cada vez más personas está pareciendo normal, y tanto repetir una frase, esta se da como un hecho innegable y pasa a ser una certeza, y al mismo tiempo pasa a ser algo natural en las personas. Por lo tanto, no les parece esto sea una rareza, y cuando escuchan esta palabra muchos inclusive aplauden, otros se alegran. Y no son pocos aquellos que dan gracias al Señor cuando escuchan esta palabra de parte de aquellos que dirigen sus congregaciones. Me refiero a la siguiente, y lo hacen con bombos y platillos. Estimados hermanos, Dios me dijo. Es decir, están anunciando que Dios les ha hablado a ellos en forma particular. Esto hecho que nos referimos eh, pareciera, como ya dije, que se ha tornado común, y que muchos hombres y mujeres sinceros buscadores de Dios, así también como aquellos que no pertenecen a una iglesia, ambos universos reconocen, como ya dije, natural el hecho de que un número considerable en- de pastores dentro de lo que es la corriente carismáticas y de iglesias llamadas emergentes, constantemente supuestas revelaciones extrabíblicas con frecuencia de parte de Dios, y que ellos por mandato divino están autorizados a constituir, y fíjese bien en lo que voy a decirles, a constituir nuevas doctrinas o enseñanzas y prácticas al interior de sus iglesias por medio de supuestos mandatos o revelaciones directas del Señor dadas por su Espíritu, así como supuestas señales de sueños y o visiones sobrenaturales. Es decir, ellos aseguran que tienen una comunicación extrabíblica con el Señor. La persona humana, como una creación divina, está dotada de una espiritualidad destinada hacia la búsqueda constante de la deidad, es decir, de acercarse a Dios y de su adoración. Esto lo podemos encontrar en la historia de la humanidad, en la que todos los pueblos y comunidades están inclinados, y así los vemos, realizando manifestaciones de adoración hacia un concepto propio de lo que es su divinidad o Dios. Cualquier persona puede buscar en las redes sociales o por medio de los noticieros y encontrarán un número cada vez mayor de hombres y mujeres que declaran recibir de parte de Dios revelación especial, algunos por medio de visiones, otros por medio de sueños,
y también por medio de sensaciones especiales de carácter corporal. Todas estas manifestaciones son muy reales y en realidad son percibidas por muchos y otras simplemente son invenciones. Pero sí debemos convenir que todas ellas tienen un origen común, que es la emocionalidad y la autosugestión atribuida al Espíritu Santo. Debemos desde ya señalar que este fenómeno es conocido como misticismo evangélico, que consiste justamente en experimentar emocionalmente experiencias extrabíblicas basadas en la emotividad y el razonamiento humano. El misticismo en sus orígenes ha sido desarrollado ampliamente por el catolicismo romano y que básicamente se sostiene en la idea de la comunicación directa del hombre con Dios por medio del Espíritu Santo, colocando para fundamentar la idea que desde el propio Señor Jesús, también los apóstoles y un sinnúmero de santos y santas de su tradición lo hicieron. Si bien es cierto que el Señor Jesucristo, hombre, se comunicaba directamente con el Padre, y, y Dios el Padre también se comunicaba directamente con los profetas y apóstoles en cuanto a que estos fueron los responsables de la creación de las escrituras o palabras de Dios. Debemos concordar que una vez terminada la elaboración de la Biblia o palabra de Dios, su objetivo es la de revelarnos la voluntad divina por medio justamente de estas escrituras. Y bajo los tiempos actuales del nuevo pacto de la gracia, que es la palabra profética más segura, es decir, la Biblia, Evangelio o Escrituras. Con respecto a la importancia de las Escrituras o palabras de Dios, eh, el apóstol Pablo nos habla con respecto a este hecho en 2 de Timoteo 3, 14 y 15, cuando dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ustedes pueden ver entonces aquí que la base del conocimiento de la deidad y por lo tanto de la teología es justamente el estudio de la revelación de Dios por medio de las escrituras y al mismo tiempo todo esto acompañado por la fe en Cristo, por medio del cual, una vez convertidos y recibidos como Salvador en arrepentimiento, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Brevemente podemos decir que el misticismo evangélico en la actualidad, en la tendencia de buscar una experiencia religiosa por medio de una comunicación más directa con Dios, apartando la razón y guiándose por la emoción, la intuición y la iluminación exterior, dejando de lado las escrituras y el rol mediador de nuestro Señor Jesucristo. El misticismo evangélico tiende a eliminar para el conocimiento de Dios el rol de las escrituras y la mediación del propio Señor Jesucristo, quien es definido como el único mediador entre Dios y los hombres por la palabra. Debemos concordar que cualquier siervo del Señor que crea haber recibido un mensaje místico por medio de un sueño o revelación especial o sentir una sensación físico o emocional también especial para poder conocer su autenticidad. No puede, este mensaje o lo que acaba de percibir no puede contradecir el Evangelio ni agregar una nueva doctrina o práctica a las ya establecidas en la palabra del Señor.
La adopción del misticismo evangélico ha llevado a muchos a autoproclamarse siervos del Señor o pastores, a crear nuevas iglesias con versiones doctrinales y de prácticas religiosas no establecidas en las Escrituras, constituyéndose así en simples herejías. Apocalipsis 22, en los versículos 18 y 19 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía, es decir, del Evangelio de este libro, de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, a lo escrito en el Evangelio, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Porque usted, si los hombres pueden crear nuevas doctrinas, nuevas formas de adorar al Señor, nuevas enseñanzas, nuevas normas. Y sigue diciendo, y si alguno quitare, es decir, eliminar algún versículo, como algunos ya lo han hecho, y si algunos quitaren de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué libro es este? ¿La Biblia o Sagradas Escrituras o Palabras de Dios? Por otra parte, cuando el misticismo angélico pretende poner solo la intuición y la emoción por sobre la razón, contradice lo establecido en Romanos 12:1, que nos habla, y escúchelo usted. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pueden ver que aquí se debe agregar al conocimiento de Dios nuestro entendimiento. No obstante, siendo nuestro razonamiento una parte central para conocer a Dios por medio de las Escrituras, debemos agregar también que nuestro corazón, el que evidencia una emotividad por un auténtico amor a Dios en la persona de Cristo, es el complemento perfecto para acercarnos al conocimiento de Dios. Es decir, las emociones y la razón, la una se apoyan en la otra. Isaías 29:13 nos habla también al respecto y dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, o sea, el sentimiento, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces el entendimiento se condimenta o se afirma con el sentimiento o amor hacia el Señor. El misticismo, al dejar al lado la razón y solamente la emotividad, cuando hablamos de la razón, es el conocimiento del Evangelio, el que está entonces estableciendo lo que ya hemos dicho, las bases de una herejía. De aquí se desprende que el conocimiento de Dios por medio de la palabra no es solo un conocimiento intelectual, sino que más bien se complementa con las emociones para llevar una vida y práctica de acuerdo a la sana doctrina, es decir, al conocimiento del Evangelio o de las Escrituras. Es por ello que cuando el misticismo evangélico deja de lado las Escrituras, la centralidad de Cristo y el conocimiento racional que debe conducir las emociones, está apartándose de la sana doctrina y de la voluntad de Dios, construyendo en muchos casos conductas heréticas. Siendo las emociones algo importante en el accionar humano, pero en cuanto a las prácticas cristianas
razón y emoción deben ser cotejadas a la luz de las Escrituras, aun cuando muchos crean que lo recibido es una revelación especial. Recordemos que en cuanto solo practicar la emocionalidad, las Escrituras nos advierten en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, siempre hay que discernir, hay que evaluar aquello que las emociones nos están llevando o nos están impulsando a hacer. Muchos creen que cuando están en un culto o escuchando la palabra o leyendo el Evangelio o durante una oración y han sentido una sensación especial emocional como una paz interior, un deseo de llorar u otras sensaciones corporales, esta es una revelación personal especial mediante el Espíritu Santo por medio de la cual conocemos mejor al Señor y entendemos su mensaje. Sin embargo, debemos recordar que es solo por medio de las Escrituras que realmente tenemos el conocimiento perfecto y total de Dios, y no por medio de una emoción que puede ser o no solo una consecuencia agradable del mensaje recibido. Aquí cobra su plena centralidad la predicación del Evangelio. No nos olvidemos que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Aquí la emoción y la razón ambas actúan en plenitud en el pecador arrepentido y convertido y en el creyente por medio de la edificación. Por otro lado, el misticismo evangélico crea a dos tipos de creyentes. El uno sería menor y el otro mayor, en cuanto que el primero no ha recibido una experiencia emocional de revelación espiritual, que sí dice el segundo ha recibido. Ejemplo, hablar lenguas extrañas o una glosolalia. Entonces aquel que habla por medio de estas lenguas raras, que no existe una evidencia bíblica completa que nos digan que en realidad es una manifestación espiritual, estos se consideran superiores a los otros. Podemos evidenciar que el misticismo evangélico pone por encima de las escrituras las supuestas revelaciones especiales dadas a ciertos miembros de una iglesia, y ya lo dijimos por medio de un sueño, por medio de una visión, u otro tipo de manifestación que ellos crean que proviene del Espíritu Santo y que proviene de Dios. Dejando las escrituras de lado, pueden crear así nuevas doctrinas y prácticas extrabíblicas que en la mayoría de los casos obedecen a sus especiales intereses. En este orden de cosas, de las prácticas del misticismo bíblico, en que el misticismo evangélico, perdón, en que la emocionalidad se apodera de los fieles, como un ver gente que se desmaya, grita, salta, bailan según ellos en el espíritu, produciendo un gran caos y desorden al interior de las iglesias, y que sin embargo las personas buscan la emocionalidad porque eso les satisface una sensación de poder tener experiencias especiales. Debemos concordar que estas prácticas son antibíblicas y no se pueden comparar a las descritas en Hechos, en el aposento alto, cuando baja el Espíritu Santo en los 120, dando origen así a la Iglesia y al rol del Espíritu Santo en nosotros los creyentes y llevarnos al conocimiento de Cristo. Mediante estas prácticas de visiones y revelaciones emocionales especiales, surgen extrabíblicamente también líderes, hombres y mujeres, superiores al interior de las congregaciones, iluminados, que supuestamente han sido, como ya dije, iluminados mediante un sueño o visiones especiales de revelación y que tienen, por lo tanto, una autoridad suprema en la congregación para interpretar la Biblia
o crear nuevas doctrinas que los llevan incluso, y siempre ocurre así, a reemplazar lo establecido por las escrituras. Por medio de estas revelaciones proféticas especiales de estos líderes, los que incluso forman parte central de los sermones de sus pastores, que los describen a ellos destacando sus experiencias místicas, como son apariciones de estas personas en sueños de sus fieles, mediante los cuales ellos reciben instrucciones especiales. Creemos que el misticismo evangélico y está haciendo un daño inmenso al cristianismo evangélico protestante de sana doctrina, en cuanto tiende a apartarnos de la fe mediadora y salvadora de Cristo, reemplazándola por una revelación extra bíblica, como así también sustituyendo la palabra de Dios por estas formas extrañas de manifestaciones extrabíblicas que ponen las emociones como el único eje principal de la vida espiritual de los creyentes. El verdadero creyente sabrá discernir sobre este tipo de situaciones al cotejarlas con el Evangelio. Tú, estimado que me estás viendo y escuchando, si asistes a una iglesia con estas características, debes pensar que lo único verdadero que te va a entregar a usted un conocimiento teológico o, o de Dios mismo es el Evangelio, y que tú tienes el deber en oración de leerlo y cotejarlo. Ningún hombre puede pasar por encima de la autoridad del Evangelio, ni tampoco reemplazar la obra sustitutoria de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz. El Evangelio nos lleva al conocimiento de Cristo, la santidad que nosotros debemos buscar por medio de haber recibido la fe en Cristo, porque por medio de la fe nos salvamos, pero también por medio de la dádiva de ese regalo que es la salvación, nosotros los creyentes buscamos la santificación, es decir, hacer aquellas obras que están de acuerdo a los mandatos bíblicos. De allí entonces es que nosotros debemos siempre apartar aquella doctrina que nos tienda a alejarnos del Señor Jesucristo y de parecernos cada día más a Él, o reemplazar las Escrituras por una supuesta revelación que reciben algunos hombres para así poder iglesias, para poder llevar a cabo la emocionalidad, porque las emociones llevan a muchas personas a sentir sensaciones generadas por la autosugestión que los hace sentirse bien. La iglesia y la predicación no es un lugar donde tú vayas a buscar algún alivio psicológico, sino que vas a conocer a Cristo como Señor y Salvador y vas a buscar lo que es la voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios está en las Escrituras, y nunca en base a una supuesta revelación que nos lleve a apartarnos del Evangelio. ¿Queréis saber si una revelación especial de un hombre de Dios es realmente del Señor? Bueno, cotéjelo con el Evangelio, y si esta revelación nos lleva al mejor y mayor conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Estimado hermano, si este sermón te ha llegado y tú consideras que es de provecho, como siempre lo dijimos, por favor, por la ruta bíblica, le rogamos que nos ayudes a compartir su programa, para que así cada vez más hombres y mujeres de todas las edades puedan llegar al correcto conocimiento del Evangelio. La ruta bíblica desea que la paz de Dios el Padre y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo por su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes que están siguiendo este programa. Damos gracias a aquellas personas que han manifestado en un momento dado su satisfacción por recibir su programa, el cual solamente
debido a la gracia del Señor que opera en nosotros cuando preparamos en oración estos sus programas. Gracias. Se despide como siempre su anfitrión Julio Siam y será hasta un próximo programa.